Ante la mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, la Red por los Derechos de la Infancia en México y la organización ambientalista Greenpeace México denunciaron que el gobierno federal y los gobiernos estatales no están atendiendo la problemática del país, sino que insisten de alguna manera en la simulación y que estos niveles de contaminación atmosférica colocan en grave riesgo la salud de los niños. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña gente que tiene que ver también con precisamente con la Red de los Derechos de la Infancia y con Greenpeace México. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Quisiera preguntarte, bueno, ya fue declarada, no habrá clases por parte de la SEP. No sabemos si la UNAM, ustedes tenían información de que también la UNAM, ¿verdad? Yo acabo de ver una declaración del Centro de Ciencias de la Atmósfera que dice que la UNAM también suspende actividades en todos sus planteles el día de mañana. Entonces, bueno, pues esto está atendiendo. Esas son las autoridades educativas las que están tomando la decisión con base en la información que hay de la CAME, claro, de la Comisión de la Megalópolis. Sí, la UNAM declara el paro de actividades mañana autónomamente. Ellos declararon el paro sin estar dentro de los programas que marca la CAME como contingencia. ¿Por qué poner el énfasis en los derechos de los niños y las niñas? Pues mira, los niños y las niñas son una de las poblaciones más vulnerables a este problema, ya que respiran el doble de veces que un adulto y su sistema respiratorio está en desarrollo. Entonces, este tipo de problemáticas les afecta definitivamente muchísimo más que a cualquier otra población. Se calcula que 1.680 niños mueren cada año en México debido a problemas relacionados con la mala calidad del aire. Esta cifra es enorme, o sea, aproximadamente 5 niños menores a 5 años están muriendo cada día. ¿Cómo se saca un dato así cuando no hay un diagnóstico? Por ejemplo, no hay una acta de defunción, desafortunadamente, que diga muerte por contaminación ambiental. ¿Cómo se puede llegar a inferir esto? Estos análisis los hace el Instituto Nacional de Salud Pública con base en diagnósticos y con datos de ingresos, egresos, de hospitalarios y también con el tema de las defunciones, principalmente. Entonces, se hace un estimado. Sí, definitivamente nosotros no podemos saber con certeza cuántas personas son las que están muriendo, pero este es un estimado y además son cálculos conservadores. ¿Y qué tipo de padecimientos son los más frecuentes por estar expuestos a la contaminación ambiental? Son respiratorios y cardiovasculares, principalmente infecciones... ¿Cardiovasculares también? Exacto, sí. Infecciones respiratorias agudas, EPOC. Tenemos casos de cáncer pulmonar, no tanto en niños, pero sí en personas mayores, bajo peso al nacer. Está relacionada, ya la contaminación del aire está relacionada ya con enfermedades que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos, como la depresión, bajo coeficiente intelectual, hasta con la misma diabetes. Entonces es un tema... Eso escuchaba en la mañana, que también la diabetes. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón en ese momento? ¿Por la sangre? Sí, o sea, tiene ahí algún tema que ver. La verdad, yo no sabría decirte muy bien sobre temas tan técnicos en cuestión médica, pero la OMS ha sacado estudios que dice que tiene relación con la diabetes también. Oye, cuéntame, hoy conversaba con el ingeniero Mario Molina, uno de los especialistas, y decía, las partículas, la contaminación de ozono es preocupante, pero no tiene una incidencia tal vez tan directa en la salud como la contaminación por partículas que tenemos. Nosotros tenemos dos contingencias, hay que insistirlo. Hoy por hoy tenemos contingencia por ozono y contingencia ambiental también por partículas. Pero la contaminación por partículas es mucho más agresiva para la salud, ¿no? Claro. Hay dos tipos de partículas, la PM10 y la PM2.5. Estas tienen su nombre debido al tamaño, son 2.5 micrómetros. Entonces, para entender un poquito la gravedad, pensemos que si cortamos diametralmente un cabello, en ese diámetro del cabello caben 15 partículas PM2.5. Son partículas ínfimas. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos respirando el aire para oxigenar nuestra sangre y oxigenar nuestro cuerpo, estas partículas pasan los alvéolos y se van directo al torrente sanguíneo, contaminando nuestro cuerpo, y son altamente tóxicas. Entonces, tiene implicaciones muy graves para el sistema respiratorio, pero también para el cerebro y para el sistema cardiovascular. ¿Qué se ha hecho? ¿Que hay experiencia internacional para tratar de proteger los derechos, por supuesto, de la infancia? Pues mira, o sea, hay países que han tenido normativas mucho más rígidas para limitar el uso vehicular, porque creo que esto también es muy importante. Ahora el tema del incendio, de los incendios forestales que están sucediendo, han tenido una influencia mayor en la concentración de las partículas, pero no quiere decir que no existan. En la Ciudad de México, el inventario de la SEDEMA, el inventario de emisiones, nos dice que el transporte es el principal sector que emite material particulado PM2.5. En este sentido, mientras no cambiemos
los sistemas de movilidad, mientras no haya un cambio político verdaderamente contundente que ataque el problema de raíz, que significa generar alternativas para la gente, para que se pueda mover de otra manera, el problema no se va a resolver. Hay experiencias exitosas, por ejemplo, Ámsterdam es una experiencia bastante exitosa y se podrá decir que es una experiencia alejada, pero Ámsterdam tuvo problemas de contaminación muy graves que los llevaron a tomar esas medidas y a partir de ahí se dio un giro en el sistema de movilidad. Definitivamente creo que vivimos un contexto diferente, pero algo se tiene que hacer. Por supuesto. Por ejemplo, dentro de los combustibles fósiles, las gasolinas que utilizamos, ¿cuáles son? ¿El diésel es tal vez el que mayor cantidad de este tipo de contaminantes produce? Diésel tiene mucho que ver y también las gasolinas. Las gasolinas también. Definitivamente. Entonces, si pensamos, la principal flota vehicular que existe en la ciudad son los automóviles particulares. Sí. Y en su mayoría utilizan gasolina, tanto Premium como Magna, pero pues sí, también el diésel tiene mucho que ver. Además, a esto hay que sumarle también que las gasolinas, la quema de gasolina, es el factor principal del cambio climático. Entonces, estamos hablando de dos problemas muy graves que tenemos ahora mismo, que generan una crisis ambiental verdaderamente preocupante, que tienen su origen en la misma raíz, la quema de combustibles fósiles. Por lo pronto, ¿estás de acuerdo en que es buena decisión suspender clases? Claro, a mí me parece que hasta se tardaron. Sí. Verdaderamente, sí. Este tipo de medidas se debieron haber tomado mucho antes, me parece. El fin de semana, quizás, ¿no? Claro, o sea, llevamos desde el viernes con este tipo de problemas. Para empezar, que no hay un protocolo para declarar una contingencia, me parece que es una omisión bastante grave. Y el hecho de que no hayan tomado la decisión de dejar a los niños en casa y evitar la exposición de este sector que es altamente vulnerable, pero también de los padres, me parece que es bastante grave. Pablo Ramírez, de la organización Greenpeace, perdóname por haber omitido tu nombre antes, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Te agradezco mucho.